Campos vectoriales. Campos vectoriales, pero vamos a arrancar hablando de la integral de línea sobre un campo escalar. Entonces vamos a recordar algunas cosas del curso de cálculo 2. Recordamos que es una curva suave. Muchachos. Chicos. Díganme algo. Que es continua y sin picos. Entonces, una curva se dice que es suave si está representada por un par de ecuaciones paramétricas, suave en un intervalo, ¿no? Si está representada o entre dos puntos. Si está representada por un par de ecuaciones paramétricas, ¿sí? X de t, y de t, cuyas derivadas respecto al parámetro no se anulan al mismo tiempo en el intervalo en el que queda definido el parámetro. Y eso sí, eso en cierta forma lo que hace ver es que la curva no va a tener picos, es continua, sin picos, ¿cierto? Sin cambios bruscos, ¿cierto? Entonces imaginémonos que tenemos una curva suave en el plano. Entonces esta curva, una curva suave de un punto A, que tiene ecuaciones, bueno, X de A, Y de A, ¿cierto? Hasta un punto por acá B, que va a tener ecuaciones, va a tener coordenadas X de B, Y de B, y un puntico por acá, cualquiera de estos es un punto de coordenadas X de T, Y de T, es decir, ahí tenemos el par de ecuaciones paramétricas que representan esta curva C. Y entonces esa curva C de manera vectorial, ¿sí? Se acostumbra a escribir de esta manera, ¿no? Con el vector que recorre la curva, ¿no? X de T en I, más Y de T en J, con T el parámetro entre A y B, ¿no? Entonces se supone que acá, que cuando T toma el valor de A, esto nos determina el vector X de A en I, Y de A en B. Y es decir, arranca en este punto, ¿sí o no? Ahí está el vector. Y a medida que el parámetro T va aumentando de A hasta B, entonces este vector lo que hace es viene y empieza a recorrer la curva, ¿no? Ese vector R de T. ¿Sí? Entonces la posición en cualquier instante T está dada por este par de ecuaciones paramétricas, este vector. Entonces esa es como la forma vectorial de la curva. ¿Sí recordamos esa parte? Chicos. Sí, bueno. Y entonces la velocidad de la curva sería ¿quién? La primera derivada. Y entonces uno puede decir, en cierta forma, que la curva es suave si la velocidad no es cero. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque decimos acá que la curva es suave si las derivadas de x y de y no se anulan al mismo tiempo en el intervalo AB. Si no se hacen cero las dos al mismo tiempo, este vector nunca es el vector nulo. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, uno puede decir que la velocidad de la curva nunca sea cero. ¿Y qué implica eso de que la velocidad de la curva
sea 0. Este vector viene y va recorriendo la curva, sí, sí. Pero ¿qué ocurre si de repente la curva tiene esta forma, ¿no? Entonces el vector viene y arranca a recorrer la curva, ¿sí? Y se va moviendo acá, se va moviendo acá, y cuando llega a este punto, tiene que parar básicamente, ¿sí? Y arrancar nuevamente. Entonces ahí básicamente podríamos pensar en cierta forma que la velocidad de la curva se hace 0. Esto es una curva, entonces una curva es suave, ahí básicamente si es continua, ¿cierto? Y no tiene picos, saltos, cosas raras, ¿no? ¿Listo? Estas curvas tienen una orientación, ¿no? ¿Sí? La orientación positiva la determinan los valores crecientes del parámetro, es decir, a medida que va recorriendo, t va recorriendo los valores entre a y b, entonces este vector va marcando la curva y la dirección positiva es la dirección en la cual se va moviendo ese vector, ¿sí? Esa es la dirección, la orientación positiva de la curva. Y la curva que se orienta en el sentido contrario, ¿se llama cómo? Menos c, simplemente, ¿no? La que va de B a A se llama menos C. Esta sería, digamos, que la curva que va de B a A y se va de A a B, ¿no? ¿Listo? Uno dice que una curva de estas es suave por partes o suave a trozos si es unión de varias curvas suaves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa que acabamos de pintar, esta de acá, no es suave, ¿no? Acá tiene estos picos, pero sí la podemos ver como la unión de C1, C2, que va de acá a acá, y esta que es C3. Entonces, si es la unión de curvas suaves, ¿sí? De forma que el punto inicial de una curva es el punto final del anterior, ¿no? Es decir, puestas así no se intersecan, ¿no? Entonces, en este caso decimos que una curva que es unión de curvas de esas es suave por partes o suave a trozos. ¿Listo? Una curva es cerrada si el punto final y el punto inicial es el mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si el punto inicial A es el mismo punto final, es decir, si A es igual a B, se dice que la curva es cerrada, ¿sí? Y se dice que la curva es simple si no se interseca a sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta no es simple. ¿Sí? Y una curva cerrada, que no sea cerrada simple, esta no está cerrada, pero no es simple, ¿cierto? Esta es cerrada simple. ¿Listo? Bueno, todas esas nociones que vimos en cálculo 2, ¿sí las vieron? Con sinceridad, con sinceridad. Tranquilos, en confianza acá. ¿Sí alcanzaron a hablar de esas cosas en cálculo 2? Sí, no. Y el vector tangente unitario a la curva, y no. Ah, miren, acá entonces vamos a aprovechar que esto está acá y ponemos ese resumen allá. Bueno, ¿y al fin qué? ¿Las vieron o no las vieron? Listo, entonces por acá tenemos. Suponga que eso es una curva parametrizada de esta manera. Entonces ahí lo que tenemos, ¿no? Acá está, ¿no? ¿C es una curva suave? ¿Sí? Si tiene derivadas continuas y no se anulan al tiempo sobre el intervalo. Es decir, si la velocidad es continua y no es cero en ningún punto de la curva, el vector de velocidad. C es una curva suave por partes si es unión de un número finito de curvas suaves. Unidas extremo por extremo, ¿no? Lo que acabamos de ver. Cerradas si el punto inicial y el final son el mismo. Simple si no se cruza a sí misma entre los puntos A y B, ¿cierto? Cerrada simple, lo mismo, ¿no? Bueno, todo esto fue lo que dijimos acá ahorita, de todas estas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a poner un poco de curvas. ¿Esta es suave?
La primera, ¿no? No es suave, ¿cierto? Pero es suave a trozos, ¿cierto? O suave por partes. ¿Sí? Vamos a quitarle acá este lazo, dejémoslo así nomasito. Entonces podemos ver por acá esta curva, esta de acá y esta, ¿no? Entonces es la unión de curvas suaves, ¿no? Esa curva es simple. Sí. ¿No? Pongan de acuerdo. ¿Por qué no? Pero se está cruzando, ¿no? Es correcto. Se cruza a sí misma, entonces no es simple. ¿Sí? Estas son curvas suaves simples, ¿no? No, ninguna se cruza a sí misma. Pero le quita acá, jalas todas simples. ¿Sí? Esta curva es suave. Esa que pusimos ahí. Sí. Ah, lo último. Sí, es que a lo último termina ahí como con un pico, con una punta. ¿No? Es suave, no es cierto, pero es cerrada, ¿cierto? Y es simple. No. No. Listo. ¿Cuál es la idea de la integral de línea? La integral de línea nos va a servir, eso tiene mucha aplicabilidad, ¿no? Una básica, así pensemos en una aplicación, piensen en un alambre delgado, ¿sí? Una varilla o alambre delgado con densidad no uniforme. Con densidad no uniforme. Algunos cables así de alta tensión tienen esa característica, ¿no? La envoltura que se le pone a veces, el recubrimiento no es uniforme. Y a veces eso no es, ¿por qué no es que quedó mal hecho algo? No, tiene su forma, ¿no? ¿Sí? Y eso depende también de lo que querramos hacer, ¿no? Con esto. Entonces, por acá vamos a considerar una curva de estas. Imaginemos una función de dos variables f definida sobre una curva de estas. ¿Listo? Entonces tenemos por acá una curva. Vamos a hacer una partición de la curva. Voy a ubicarla en el plano aquí Y. Vamos a considerar una curva suave orientada en este sentido. Para el valor creciente del parámetro, voy a poner por acá el intervalo en el que se mueve el parámetro. Listo, con color diferente. Acá de A a B. Esa curva C tiene ecuación vectorial x de t en y más y de t en j, es decir, para t entre A y B. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar una partición del intervalo AB, acá. Sí, entonces por acá este va a ser t sub 0. Por acá tenemos un valor t1, t2, bueno. Por acá está t sub i menos 1. Digamos que por acá está t sub i, bueno, y así sucesivamente. Por acá está t sub n. Esta partición del intervalo AB induce una partición en la curva. ¿Sí o no? Este puntico de acá, vamos a llamarlo P0, que sería ¿quién? X de t sub 0, y sub 0, ¿no? Y de t sub 0. Digamos que por acá está el punto P1, que sería ¿qué? Evaluarla en el punto T1. Sería X de T1, Y de T1. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por acá en algún momento tenemos el punto P sub i menos 1
y por acá el punto P sub i. ¿No? Les voy a escribir ahí, ¿cierto? Esa partición de la curva, entonces nos genera por acá unos segmentos. ¿Cuál es la longitud de cada segmento de esos? Digamos que acá viene el otro y así. ¿Cuál es la longitud de, por ejemplo, vamos a sacar este aparte, vamos a hacerle un zoom a ese pedacito. Imaginémonos que le hacemos un zoom a ese pedazo y nos queda algo así. Por acá está el punto P sub i menos 1 y por acá el punto P sub i. ¿Listo? Entonces, miren que acá esto nos genera un delta i de y y esto es un delta i de x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Que dependen de t, ¿no? Sí, porque estos puntos, de hecho, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Estos punticos por acá, sabemos que las coordenadas son x de t sub i menos 1, y de t sub i menos 1, y el de arriba es el punto x de t sub i, y de t sub i. Bueno, entonces ahí tenemos un delta i de t, delta i de y de t, y el otro es un delta i de x de t. ¿Cómo aproximamos la longitud de esa curva? Entonces, por acá, la longitud de este arco se puede aproximar por esta línea, ¿sí o no? El profesor ahí está muy lejos, sí, pero entre más cerquita estén los puntos, mejor va a ser la aproximación, ¿sí o no? Es que a esto le estamos haciendo un zoom, ¿no? Pero cuando metamos más puntos en la partición, ¿qué ocurre? Esas longitudes son cada vez más pequeñas y se va a ajustar mejor a la curva, ¿sí o no? Entonces, este delta i de s, sabemos nosotros que se puede escribir como delta i de x al cuadrado más delta i de y al cuadrado, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos para hablar de la longitud de arco de una curva, ¿no? ¿Cierto? Voy a escribir aquí algo y ustedes me dicen si es cierto o no. Sí, voy a escribir y ustedes me dicen acá si esto es cierto o no. Esto nosotros lo podemos escribir como delta i de x sobre delta i de t al cuadrado más delta i de y sobre delta i de t al cuadrado. Y acá por fuera un delta i de t. ¿Son lo mismo o no son lo mismo, chicos? Eso de ahí. Ahí el delta i de t es positivo, ¿no? Porque tenemos la orientación de la curva en la dirección ascendente del parámetro t, ¿no? Sí, entonces este delta i de t es positivo, ¿no? Que sería t sub i menos 1, t sub i menos t sub i menos 1, ¿no? Ese es el delta i de t. Esa expresión que pusimos allá en la raíz, ¿sí son iguales? Sí. Sí, Pues sí, ¿no? Se hace lo del cuadrado, se factoriza y pues se saca ahí por la raíz y ya. Exacto, y se fue, ¿sí o no? Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un puntico en cada uno de esos pedacitos, un puntico, ¿sí? En cada su intervalo, en cada pedacito de esta partición, vamos a coger un punto muestra, ¿sí? Acá, digamos, por ejemplo, aquí. Y vamos a evaluar, tenemos una función f, esta curva está definida en una región, tenemos una región que contiene esta curva suave sobre la cual está definida una función f, es decir, una función f definida acá en el plano, ¿sí? Sobre una región que contenga esta curva, ¿no? Es decir, que la función f va a quedar definida sobre cualquier punto de la curva para poderla evaluar. Entonces, imaginemos una función continua ahí definida sobre una región que contiene la curva.
Cogemos cada puntico de estos y vamos a armar la siguiente suma. ¿Sí? Entonces vamos a coger la suma para cada uno de esos punticos, vamos a coger un puntico muestra. ¿Sí? Y vamos a multiplicar por la longitud del arco de la curva. ¿Sí? ¿Listo? Y así con todos, ¿no? Todos estos punticos. Y vamos a sumar. Y entonces, cuando la cantidad de puntos acá en este intervalo tiende a infinito, ¿sí? La integral que nos queda, es decir, a tomar el límite, cuando la norma de esta partición tiende a infinito, que implica que la cantidad de puntos P sub 0 sobre la curva tiende a infinito, ¿sí? Que sería el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, es una suma de Riemann-Schönberg, desde 1 hasta n de f de el punto muestra en t, y es el punto muestra acá en la coordenada y evaluado en t, y el delta i de s, pues bueno, nosotros allá vimos que ese delta i de s lo podíamos escribir como delta i de x sobre delta i de t al cuadrado más delta i de y sobre delta i de t al cuadrado, y acá afuera un delta i de t. Si ese límite existe, fíjense que ese límite es una integración. ¿Sí? Ese límite es lo que llamaremos la integral de línea, la anotamos así, de la función f sobre la curva c respecto a la longitud del arco de la curva, por eso el diferencial es de s. ¿Sí? Desde el punto A hasta el punto B. Acá. Sí, eso es lo que llamaremos la integral de línea. Ahora imagínense lo siguiente. Imaginen lo siguiente. SC es un cable, ¿sí? Un alambre delgado, una varilla delgada que tiene densidad no uniforme. En cada punto la masa se distribuye de manera no uniforme con una función continua F. Entonces, lo que estamos haciendo acá es sumando masas puntuales, ¿sí o no? La masa por unidad de longitud. Es decir, que esta integral de línea respecto a la longitud del arco fácilmente nos modela la masa de una varilla o de un alambre delgado, que es esta curva que ponemos acá, y F, la función de densidad. ¿Sí? Esto visto en tres variables, miren otra aplicación, ¿no? Básicamente, esto visto en tres variables, si uno se lo lleva acá, porque ahí le hicimos una mirada un tanto plana, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a coger eso que teníamos ahí y vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner, tenemos la región plana. Imaginemos la región plana acá. Por acá sobre esta región está la curva S. ¿Sí? Digamos desde A hasta B, ¿cierto? Esa curva está definida sobre una región. Digamos por acá tenemos la superficie F. ¿Sí? Y entonces cuando miramos la imagen de cada punto sobre la curva, sobre la superficie F, esto va a generar algo así, ¿no? Más o menos, digamos. Lo vamos a hacer en otro color. ¿Sí? Una cosa así, más o menos. ¿Sí, chicos? Más o menos. Esa que está en verde ahí así encima, que la voy a completar por acá. ¿Sí? Digamos que es la superficie esa que tenemos ahí, ¿no? Entonces acá lo que evaluamos fue cada punto de esto sobre la superficie y nos dio esto. Entonces esa integral se puede interpretar también como el área de esta cortina que queda acá. Estaba roto esto. El área de la cortina que se forma acá. ¿Sí? Con altura sobre la función f.
¿Sí? Esa es la imagen. Acá, el naranja es la imagen de cada puntico que cogemos acá sobre la curva, ¿cierto? Esa es la imagen de cada puntico que cogemos sobre la curva. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la curva C, la que está en el plano XY. Esta que está en verde, le voy a poner color. Se nos riega esto. Está abierto por acá. Esta es la superficie. ¿Listo? Entonces, si nos olvidamos un momento de la superficie, ¿sí? Lo que queda acá, ¿sí? Lo que encierra esa región es ahora no escribe. Ahora otra vez no quiere escribir. Pero bueno, ¿sí me están siguiendo la idea más o menos, muchachos? Sí, sí, señor. Entonces lo que nos representa ahí, nos representa el área de esta cortina que quedó al copiar esta curva encima de f, ¿no? La imagen que nos den las funciones. Entonces también esa integral de línea nos está representando, digamos, el área de esa cortina. Esto ya no dejó escribir más hoy. Dijo que no más, que porque ya eran las 8:04 y nos faltó acá definir, no me deja mover, no, nada, 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 nada. Más, ni siquiera me deja dejar de compartir pantalla. Ahí sí, ¿no? O sea, si me voy a dejar de compartir pantalla, ahí sí. Pero el Paint no me sirve. Entonces yo creo que por hoy nos toca dejar ahí. Espérenme tantico, les comparto pantalla. Le muestro el PDF entonces y trabajamos. Espere a ver si sobre el PDF me dejan trabajar. ¿Están viendo mi pantalla ya? No sé, ¿no? Ya. Ya, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vea, esto fue lo que hicimos, ¿no? La construcción que hicimos. Y esta es la definición, ¿sí? De la integral de línea. Se puede definir respecto a la longitud del arco, respecto al eje X, respecto al eje Y. ¿Cómo calcularla? Nosotros en lo que dedujimos vimos cómo calcularla, ¿no? Porque ya hicimos esta cuenta y eso simplemente nos va a dar la derivada. Ah, bueno, miren, la interpretación cuando obtenemos una curva cerrada ahí, ¿no? El área de esta cortina, ¿no? La cerca ahí, ¿sí? Nos puede interpretar. ¿Cómo se evalúan? Sencillo, ¿sí? Voy a poner el Paint. No, es que el Paint no me deja correr nada, ¿no? Para mirar cómo. Entonces, la otra clase revisamos cómo se evalúan y hacemos algunos ejemplos. ¿Listo? Chicos, porfa, una lectura a la sección 15.1, 15.2 del texto. ¿Listo? Para la próxima clase y trabajamos sobre la integral de línea, sobre campos escalares y sobre campos vectoriales. Chicos, una feliz noche. Feliz fin de semana. Profe, Profesor, qué una pena. pregunta. Pregúnteme. Lo que pasa es que cuando estaba hablando